Por eso yo siempre digo, a mí me gusta la hipnosis si se apellida ericksoniana, si no me la tomo con más calma. Se llama ericksoniana, que es el apellido que le damos a la hipnosis, en este caso, porque viene de Milton Erickson. Milton Erickson es un médico psiquiatra americano que nace con el siglo XX, fallece en 1980, y que, bueno, pues por circunstancias de la vida viene con una serie de elementos que le ponen la vida poco fácil. Él tenía problemas de audición, él tenía problemas de dislexia, él tuvo problemas para caminar. A los 17 años, cuando parecía todo encarrilado, sufre un ataque de poliomielitis que le condena, en primer lugar, a fallecer, puesto que es lo que le dicen a la madre, y luego no a fallecer, pero lo sustituyen por va a permanecer toda su vida en cama. A pesar de todas estas circunstancias, él sale adelante. Y sale adelante y precisamente yo creo, debido a todo lo que necesita de alguna forma contarse y vivir en sí mismo, acaba siendo pues un gran resiliente de lo que tanto hablamos hoy día, y se convierte en médico y más adelante empieza a practicar la hipnosis y se da cuenta de que el ser humano muchas veces está preso de lo que se cuenta a sí mismo más que de lo que podría hacer para contarse cosas distintas. De tal forma que, bueno, él construyó sobre esas circunstancias su vida y se dedicó a ayudar a otros, a acompañarlos, a favorecer sus caminos, a mostrarles que ellos sabían cosas que todavía no sabían que sabían. Y ahí Erickson, con su apellido ericksoniano, acompaña a algo que tiene, bueno, pues tradicionalmente o históricamente una parte cuasi esotérica, mistérica, como tú decías, hollywoodiense, cuál es la hipnosis. Por eso yo siempre digo, a mí me gusta la hipnosis si se apellida ericksoniana, si no me la tomo con más calma. Porque este tipo de hipnosis no tiene nada que ver con el concepto que tenemos de alguien que entra en trance absoluto, incluso una inconsciencia, y de ahí como que podemos hacer con esa persona lo que queramos. No tiene nada que ver, ¿verdad? No tiene nada que ver. En primer lugar, porque si tuviera que ver, yo no te estaría hablando de esto. Para mí, el que tuvieras capacidad para decidir sobre alguien, para controlar a alguien o para determinar lo que es bueno para alguien, es algo que con lo que no resueno en absoluto, que además no me quiero creer que sea posible, porque si no sería bastante triste la condición humana, y que por tanto no se parece en nada a la hipnosis ericksoniana. La hipnosis ericksoniana no hay uno que sepa y un pobrecito que se va a un trance profundo y le llevan allí para que le resuelvan lo que no sabe. Son dos personas de igual a igual que deciden comunicar, pero que, como en este momento yo estoy haciendo contigo, pueden ir a través de la voz, a través de la atención focalizada, perdiendo un poco de atención a los sentidos externos e ir poniendo una atención mayor al foco interior. Porque dentro de nosotros, y aunque no nos demos cuenta, hay una sabiduría inconsciente que nos lleva acompañando durante años. Y lo que hacemos con esta hipnosis es ser capaces de acceder a ese lugar de sabiduría no consciente, pues para hacer las modificaciones que consideremos necesarias, si es que algunos de los aprendizajes del pasado han quedado obsoletos, o para incorporar aprendizajes nuevos. ¿Y por qué quedan tan enterrados, tan a fondo, que solo hay una forma muy específica de llegar hasta ellos? Bueno, yo creo que hay muchas formas de llegar. Lo que ocurre que efectivamente, y como muy bien dices, quedan enterrados muy a fondo, pues porque llevamos muchos años no ya solo escuchándolos, sino repitiendo nosotros mismos esos mensajes. Hay una cosa que a mí me encanta decir, y es que si nos paráramos un poco a veces a darnos cuenta pues de lo que hablamos de nosotros mismos o de lo que nos contamos con respecto a la vida, seríamos capaces de tomar conciencia de que muchas de las cosas que decimos aún hoy en el presente y que condicionan nuestra vida aún hoy en el presente fueron cosas aprendidas en el pasado, que con mucho respeto las tomamos de alguien que nos entregaba lo mejor que sabía, pero no necesariamente lo mejor, y que es posible que hasta estén obsoletas. Pero bueno, pues en nuestra mente, por economía de recursos, tendemos a generar una inercia que perpetúa. Muchas de las historias que nos contamos, que están ahí profundamente asentadas, ni son reales, ni nos ayudan, ni son nuestras, ni son inmutables. Es decir, podemos hacer algo distinto con ellas. ¿Y en algún momento nos fueron útiles? Seguramente, claro. De hecho, hay una frase de Milton Erickson que yo creo que
ejemplifica esto. Él dice que la mayor parte de nuestros problemas en el presente tienen que ver con aplicar soluciones útiles, pero del pasado. Y claro, es que a lo mejor yo cuando tenía 12 añitos, como fue mi caso, ser contenido, ser prudente, ser un buen niño, tenía esta buena prensa. El problema es que ser un buen niño de 11 años, trasladado a un adulto de 30, 40, 50, a lo mejor no ya que no tenga buena prensa, es que ni siquiera es lo más eficiente. Porque si yo sigo conteniendo cuando quizá necesite hablar, o asintiendo cuando quizá tenga derecho a manifestar un no, o a supeditar la opinión de los demás a la mía para evitar conflicto, cuando el verdadero conflicto viene derivado no del no que yo entrego a otros, sino del no que me estoy entregando a mí mismo, pues claro, desde ahí la solución que fue ya no lo es. Y es bueno honrarla, agradecerla, aceptar que tuvo un sentido, pero que quizá en este momento está carente de sentido. O sea, que entonces, digamos, como hacer una previsión muy a largo plazo, o sea, la idea sería para aprender a decirnos o hablarnos de una forma diferente, aprender sobre storytelling desde bien pequeñito, o es que es natural decirte unas cosas pues con 12 años o con 8 y que luego simplemente sepas cambiarlas o adaptarlas a las nuevas épocas, más que aprender a hablarte de una forma de pequeño. Creo que en cada momento todo ser humano lo hace lo mejor que sabe y puede en función de su contexto o circunstancias. De pequeños, sobre todo en nuestra primera etapa, y tiene un sentido, somos fundamentalmente esponjas. Estamos oteando, estamos observando, estamos tomando nota de todo aquello que de alguna forma hacen los demás, aquellos que me han acogido a su tribu, a los que pertenezco. Y lo que tiendo es no exactamente a mimetizarme, pero sí a replicar. Y vamos replicando. ¿Qué sucede? Que todo eso yo creo que es interesante, sobre todo en nuestro periodo de aprendizaje, y marcando aquí que el aprendizaje es para toda la vida, pero nuestro aprendizaje pues para el desenvolvimiento vital. Pero cuando uno ya adquiere habilidades de desenvolvimiento, ahí también tenemos derecho a salir del papel de solo protagonista o con narrador de una historia y elegir el de guionista. Yo cada vez que escucho esa frase de tienes que ser protagonista de tu vida, siempre pregunto, sí, pero ¿quién escribe el guión? Porque en muchos casos lo que estamos es viviendo un guión, ojo, que con muy buena intención están escribiendo todos aquellos que están a tu alrededor y lo hacen con absoluto cariño, pero sin saber qué se mueve en tus entrañas, cuáles son las cuestiones que ahí te están tocando, cuáles son los anhelos que no has sabido atender. Si tú te escuchas y además de querer ser protagonista, eliges fundamentalmente ser guionista de tu vida, te vas a dar cuenta de que te pasas la vida entera construyendo historias. El ser humano se apoya en historias. Tú pregúntale al ser humano, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas? Y te va a contar una historia. Y en mitad de la historia, como ha evocado una tuya, tú vas a decir, espera que te cuente yo. De hecho, cuando nos encontramos dos personas que decimos, ¿qué me cuentas? Queremos que nos cuenten historias. Somos hacedores y vividores de historias. Esto es maravilloso, pero tiene un riesgo. Como decíamos antes, si la historia ya está obsoleta, si la historia no es eficiente, si la historia ya no juega a tu favor, o cambias tu historia o quizá estás condenado a repetirla incesantemente. Está la diferencia entre vivir 100 años o repetir el mismo año 100 veces. No es lo mismo, aun cuando la lápida ponga vivió 100 años. Este proceso de hipnosis ericksoniana lo consigues a través de lo que llamas el lenguaje metafórico, ¿no? Y el storytelling. ¿Esto qué es? ¿Una especie de cuento que cuentas a la persona que está enfrente o cómo se realiza? Vamos a ver, para que nos entendamos de forma sencilla, antes te comentaba que la hipnosis ericksoniana es un modo de comunicación entre dos personas. Aquí hay un elemento básico. Hay que entender que a través de ese espacio en el que yo te decía, nos aislamos un poco de los sentidos externos, estamos alcanzando un espacio especial de nuestra mente que se llama estado de trance. En ese estado de trance somos mucho más permisivos, somos mucho más abiertos, somos mucho más flexibles y es un estado completamente natural. No es irme a un lugar oscuro, recóndito, donde... No, yo creo que cualquiera de las personas que nos estén escuchando habrán vivido experiencias en las que, quizá leyendo un libro apasionante o conduciendo por una carretera conocida o escuchando una conferencia o entrevista interesante como esta, se quedan un poco absortos. Ahí se genera un pequeño trance, es decir,
que se produce un cambio en nuestro estado mental en el cual estamos mucho más abiertos a recibir. ¿Qué ocurre? Que en la vida cotidiana el trance se da de manera natural, pero los trances de la hipnosis ericksoniana tienen un matiz diferencial. Más de uno, pero voy a empezar por uno. Primero, les ponemos una intención. No es lo mismo que yo conduciendo me quede absorto y diga, se me han pasado 40 kilómetros, a decir, yo quiero ir a un estado de trance porque mi intención es poder expresarme de otra forma como estoy en público, cuando estoy en público, o poder ganar en confianza conmigo mismo, o poder hacer una gestión mejor de mis relaciones sociales. Al haber una intención, ya estamos convocando. Si luego además la persona que está guiando a otro en el trance, y ya aquí aprovecho para colar entre paréntesis, y uno mismo también se puede hacer sus trances, si la persona que está guiando se ha empapado del lenguaje de la persona, de las aficiones de la persona, del sentir de la persona, puede hacer un guión de trance específico en el que acompañar a la persona para que, mediante el lenguaje, mediante la permisividad, mediante el acompasamiento, mediante el respeto, mediante la suavidad, la persona se sienta en un lugar tan seguro y tan familiar que es su lenguaje, que se dé permiso para poder explorar a un nivel profundo nuevas formas de tal manera que desde lo consciente elegimos qué es lo que queremos cambiar inconscientemente y llegamos al inconsciente para que esas modificaciones luego emerjan y nos lleven a un día a día distinto. ¿Se me entiende? Sí, sí, o sea, súper potente y lo veo. ¿Qué relación tiene? Porque me estabas hablando y me resonaba mucho con la PNL, con la programación neurolingüística. Bueno, la programación neurolingüística, Richard Bandler, Grinder y Puselic, lo que hicieron en realidad fue modelar a Milton Erickson, además de Virginia Satir y Fritz Perls. De tal forma que muchos de las formas del lenguaje, mucho del metalenguaje, mucho de la manera de estar frente a la persona, fue modelando a Milton Erickson. Entonces, es normal que te suene a la PNL, porque es que la PNL suena o huele a hipnosis ericksoniana. Claro, o sea, tiene base total, claro. Claro. Y profesionalmente, ¿a qué disciplinas puede ayudar mucho la hipnosis ericksoniana? Si me permites, te voy a decir, no ayuda profesionalmente, ayuda al ser humano. Mucho mejor, claro. Y el ser humano se puede dedicar a infinitas profesiones. Y puede ayudar al ser humano en su desenvolvimiento vital. A veces no nos ha pasado eso de, es que yo no sé lo que hay dentro de mí, pero siempre acabo dando con este tipo de circunstancias. O yo no sé lo que me ocurre, que todos los lunes comienzo un régimen, pero los miércoles. O yo no sé qué me sucede, que cuando voy a hablar en público, aun cuando me sé el tema, me sé la materia, algo dentro de mí se paraliza. Esto y otras muchas, creo que todos lo hemos vivido, más allá de nuestro desempeño laboral. Ahí hay aprendizajes profundos. E igual es que aprendiste en algún momento, mira, en boca cerrada no entran moscas. O si no conoces, no hables. O si dudas, detente. Porque nos lo han dicho. Yo, por ejemplo, durante años, yo tenía una historia básica, que es, yo soy tímido. Yo era un niño guapete, ahora ya soy lo que soy, pero ya un niño guapete, pelo rubito, flequillo en mi época, y con cara de ángel siempre. Y a mí todos me decían, qué bueno es. Y además, cómo sabe callar. Y además que prudentito siempre. Y además donde va, hace lo que corresponde. Y además la palabra, mejor dicha, la que queda por decir, como Luisito. Todo eso lo resumieron en una. Luis Bueno es tímido. Y yo me lo creí. Y yo lo compré. Y yo actué en consecuencia. Y además todos me apoyaban. Claro, tú como eres tímido, esto te dará. De tal forma que eso que a mí me contaron, no necesariamente cierto, de hecho no era cierto, me lo quedé puesto. Hasta que con el tiempo uno empieza también a mirarse hacia adentro, a curiosear y a darse cuenta de dos cosas. Primero, yo niño tímido en determinadas circunstancias que necesitaba hablar, hablaba. Luego lo de la timidez era cuando menos una timidez a un porcentaje, ¿no? Por así decirlo. Selectiva. Yo me di cuenta de algo que para mí fue la historia que me sustituyó la de soy un niño tímido. Y esta la mantengo hasta hoy, yo soy socialmente selectivo. No me gusta hablar con todo el mundo. Y respeto a todo el mundo, pero no me gusta hablar con todo el mundo. Hay personas con las que te sientes cómodo y hay personas con las que te sientes menos cómodo. Hay veces que incluso sintiéndote cómodo no te apetece hablar sin necesidad de ser tímido. Simplemente soy una persona que puedo y sé hablar, pero hoy no me apetece. Bueno, pues para mí esto fue un ejercicio de libertad. ¿Por qué? Esa timidez, ¿sabes dónde me condujo? A fobia a hablar en público. Yo tengo experiencias de bloqueo absoluto. Claro, yo me ponía frente a público a veces.
El tímido decía, hola Luis, bueno, soy aquí, soy tu tímido. Muéstralo. ¿Cómo lo muestra un tímido? No mostrándose. Yo ahora puedo hablar con 600 personas y estar muy cómodo, y puedo estar con 2, no estar cómodo y por tanto retirarme y no hablar. ¿Soy tímido? No. Selecciono donde me apetece hablar. Esto es un cambio de historia. Las de la PNL son más elaboradas, pero esto es un cambio de historia, y a eso también me ayudó pues la hipnosis ericksoniana, más allá de mi profesión, como un ser humano que necesita, si quiere, darse permiso para hacer un cambio que juegue a su favor a partir de una historia nueva que se traduzca en una representación teatral, como hablabais hace un momento por aquí, de algo distinto. Pero uno mismo, entonces, digamos que podría ser capaz de llegar a esa parte, Por porque supuesto. existe, en lo que me has comentado antes, es un poco el estado de flow del que habla Mijail. Es que el apellido es el padre de la palabra flow, que es Mijail Chichan o algo así se llama. Nos vale. Que tiene un libro que se llama Fluir, que Sí. fue un bestseller en su época, ya hace como 20 años o así, y habla un poco del estado de flow, de cómo cuando estás haciendo algo que te apasiona mucho, entras en ese estado de conciencia. Si nos paráramos realmente a pensar, encontraríamos muchas respuestas nosotros mismos, sin tener que recurrir a alguien, que está muy bien, que nos pueda ayudar a ello. Si nos paráramos a pensar, y especialmente si tuviéramos una intención, de hecho te voy a poner un ejemplo que hemos vivido muchos. Te anda rondando una idea, pues no sé si comprarte un vestido para la boda, o hacer un viaje, y están por ahí aleteando. Y de repente un día en una conversación, me acabas de dar una idea. Esa persona no te ha dado ninguna idea. Tú, absorta por seguramente una conversación o una charla interesante, esa persona, sin darte cuenta, has accedido a un estado de trance en el cual, estableciendo vínculos, porque nuestra mente está permanentemente jugando con esa capacidad asociativa, has sido capaz de elaborar una nueva ruta neuronal que está permitiendo que tú se genere ese eureka como consecuencia de lo que te ha llegado en ese instante y de lo que te andaba aleteando como intención para ti. Y de hecho, y ahora ya contándolo de una forma más sencilla, es que la hipnosis pertenece únicamente al individuo. Otro te puede acompañar, pero nadie puede hacer tu trance. Milton Erickson decía, toda hipnosis es autohipnosis y la puedes hacer solo o acompañado. Yo hago ejercicios, yo ahora venía en el metro y me he quedado 5 minutos en trance. Claro, la gente no nota nada porque no es que... ¿No? Puedes de alguna manera cerrar ligeramente los ojos o incluso posición metro, que es con el móvil encendido, la cabeza y estás así, y estás en ese estado de cuasi trance que yo lo tengo muy interiorizado y estaba dejándome ir. ¿Para qué? Para que esta entrevista saliera como está saliendo. Muy bien. ¿Por qué? Porque llevo unas semanas que es que apenas me alcanza la voz, a veces se me escapa algún gallo. Y he estado ahí en ese espacio de flow, pero también con una intención y también conectando con lo mejor de mis recursos para poder ponerlos a disposición ahora de vosotros y de quien nos pueda escuchar. Es algo que es tuyo. Lo puedes hacer sola o acompañada, pero es tuyo. Pero eso sería, si realmente lo pudiéramos conocer, o sea, no conocer, sino ser conscientes todo de que tenemos, es un superpoder. Bueno, pero hay tantos superpoderes que como no nos han dicho que los tenemos, no nos los creemos. Y cuando nos dicen que los tenemos, nos dicen sí, pero es que yo no voy a saber. Y cuando te dicen sí, tú sabes, dicen no, pero a mí se me da mal. Y nos estamos contando reiteradamente historias que no juegan a nuestro favor. El ser humano es muy duro consigo mismo. Si fuéramos conscientes de cómo nos tratamos y de cómo tratamos a los demás, quizá nos sorprenderíamos. Yo voy más allá. Yo siempre digo, mira, tengo una conferencia en Logroño y voy a empezar con esta frase. Si trataras a los demás como te tratas a ti mismo, no tendrías nadie que quisiera estar contigo. Para nada. Eso es verdad, ¿eh? De tal manera que, claro, esto es un superpoder, pero esto es como un fondo de armario. Yo puedo tener 17 camisas e ir en chándal siempre, que está muy bien, es muy respetable, pero no es lo mismo. Claro. ¿De qué me sirve un poder, que es como un derecho, si no me doy permiso para ejercerlo? ¿Y de qué me sirve si al darme permiso para ejercerlo y fallar, porque el ser humano falla, me castigo y ya lo interrumpo? Porque si al fallar digo, ay, que esta vez no me ha salido como yo quería, pero tengo derecho a seguir intentándolo, quizá desde ahí el poder verdaderamente sea poderoso. Si no es una especie de brindis al sol que genera más frustración que estímulo.